El dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María es la creencia en que María, Madre de Jesús, nació libre del pecado original, a diferencia de los demás humanos. Es un dogma relativamente reciente en la Iglesia Católica, data del siglo XIX. Sin embargo, en España es un argumento antiquísimo, que se remonta a los tiempos de los visigodos. En efecto, la idea de que la Virgen María nació libre de pecado se remonta en España hasta los tiempos del rey visigodo Wamba. El noveno Concilio de Toledo, celebrado en el año 675, tituló al rey defensor de la Purísima Concepción de María. Es interesante porque tal cosa no formaba entonces parte de la doctrina literal, y por así decirlo, era más bien fruto de la reflexión posterior sobre la fe. También es relevante que el título de Wamba apareciera en el contexto de un concilio como aquel, dedicado esencialmente a sancionar los abusos del clero. Es como si la invocación de la Purísima sirviera para conjurar las inevitables impurezas de la condición humana, clérigos incluidos. La línea abierta por Wamba seguirá presente en España sin interrupción. Otros muchos monarcas se acogieron después a la protección de la Purísima Concepción, desde Fernando III el Santo hasta Felipe II, pasando por Jaime I de Aragón. Los caballeros de la Orden de Santiago enarbolaban el estandarte de la Inmaculada durante sus combates en la Edad Media. Incluso en época moderna, Carlos III, paradigma de ilustrados y perseguidor de los jesuitas, formó sin embargo una orden consagrada a la Inmaculada, la Orden de Carlos III, y proclamó a la Purísima patrona de sus reinos. La cofradía más antigua de este culto también es española. Aparece en Gerona en el siglo XIV, en 1330 para ser precisos. Parece que fueron los franciscanos quienes con más devoción extendieron su culto. La Inmaculada fue fiesta de guardar en todos los reinos de Su Majestad Católica, es decir, en todo el Imperio Español, desde 1644. En el resto del orbe católico no lo sería hasta medio siglo después. La cofradía más antigua de este culto también es española. Aparece en Gerona en el siglo XIV, en 1330 para ser precisos. Parece que fueron los franciscanos quienes con más devoción extendieron su culto. La Inmaculada fue fiesta de guardar en todos los reinos desde Su Majestad Católica, es decir, en todo el Imperio Español desde 1644. En el resto del orbe católico no lo sería hasta medio siglo después. También, desde aquel año de 1644, celebra España la Inmaculada como patrona y protectora. Además, la advocación tenía en España una vertiente militar muy relevante. En 1585, durante la batalla de Empel, en la Guerra de Flandes, los soldados españoles habían hallado una tabla con el retrato de la Inmaculada. La victoria en aquella batalla consagró a la Inmaculada como patrona de nuestra infantería, y más en una guerra como aquella, que tuvo mucho de guerra de religión. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX proclamaba el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En esta festividad, los sacerdotes españoles tienen el privilegio de vestir casulla azul. De este modo, agradeció Roma a la Iglesia española su defensa del dogma de la Inmaculada. El 7 de diciembre de 1585 tuvo lugar el prodigioso Milagro de Empel, que convirtió a la Inmaculada Concepción en patrona de la infantería española. Ocurrió durante las guerras de Flandes. El tercio del maestre de campo Francisco de Bobadilla combatía por España y la fe católica en Holanda. La escuadra holandesa del almirante Olac bloqueó a los 5.000 españoles de Tercio Viejo en la isla de Bommel. El mando español intentó reiteradas veces socorrer a los sitiados, pero sin éxito. Viéndose ganador, el enemigo propuso a los españoles una rendición honrosa. Los nuestros contestaron a su estilo. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Ante tal respuesta, Olac decidió ahogar a los españoles, abrió las esclusas de los canales que rodeaban la isla y el nivel del agua creció hasta dejar tan solo un montecillo de 50 metros. Allí se apiñaron los españoles dispuestos a resistir. A su alrededor, las barcazas enemigas desplegadas en los crecidos canales. Todo auguraba una muerte segura, tanto el número de los sitiadores holandeses como la situación del campo inundado y el atroz frío reinante. Aún así, los nuestros empezaron a picar la tierra helada para construir parapetos y fortificaciones. En ese momento, un soldado que excavaba una trinchera tropezó con un objeto de madera allí enterrado. Era una tabla flamenca en la que estaba pintada, en vivos colores, la Inmaculada Concepción. Todos acudieron a ver el hallazgo. Colocaron la tabla sobre la bandera española, se hincaron de rodillas y cantaron la salve. El maestre Bobadilla proclamó:
Soldados, el hambre y el frío nos llevan a la derrota, pero la Virgen Inmaculada viene a salvarnos. ¿Queréis que se quemen las banderas? ¿Que se inutilice la artillería y que abordemos esta noche las galeras enemigas? Era lo que todos estaban deseando hacer. Esa noche el frío heló las aguas. Los españoles, marchando sobre el hielo en plena noche, atacaron por sorpresa a la escuadra enemiga. Al amanecer del día 8 de diciembre, el tercio español había desmantelado la escuadra flamenca. El almirante Olac se retiró musitando: «Tal parece que Dios es español al obrar, para mí, tan grande milagro». Ese fue el milagro de Empel. Desde ese día, la Inmaculada Concepción es patrona de la infantería española.